Bienvenidos a la Academia de Ciencias. Muchas gracias por haber elegido nuestros locales para reuniros hoy. La Academia tiene una vida, digamos, interna hacia sus propios miembros, pero esa vida no es suficiente. Donde realmente la Academia es importante es que tenga reuniones con profesionales de diferentes ramas del saber. Así que bienvenidos, esperamos que vuelvan, sepan que siempre tendrán esta sala a su disposición, hablando con doña Ana o con don Ramón, y espero que tengan, y yo me quedaré hoy a su reunión, una reunión muy positiva de la que salgan resultados del que todos ustedes se puedan sentir satisfechos y orgullosos. Nada más, voy a pasar la palabra a dona Ana Crespo, que es la presidenta de la sección de Ciencias Naturales de nuestra Academia. Ana. Gracias, presidente. ¿Se me oye? No. Distinguidos amigos, les doy la bienvenida a nuestra casa y agradezco, como ha hecho el presidente, que hayan querido realizar esta reunión en los locales de la Real Academia. Sin duda, ello ha debido ser porque conocen bien las muchas actividades que en las últimas 3 décadas ha realizado la Academia de Ciencias en temas referentes a los recursos hídricos. Me voy a permitir resumirles muy sintéticamente nuestras principales fortalezas en este campo de interés de ustedes. Y en primer lugar quiero señalar que nuestro primer activo es el profesor Ramón Llamas. Tal como figura en el Diccionario Biográfico Español, Ramón Llamas es un claro hito en la hidrología, a cuya labor se debe un cambio radical en el tratamiento, consideración, gestión y administración de las aguas subterráneas en el ámbito nacional e internacional. Esto no lo digo yo, insisto, lo dice el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Con esta referencia parece evidente que la Real Academia de Ciencias se haya abierto a desarrollar una notable tarea en cuanto a la difusión y acogida del diálogo científico en el campo de los recursos hídricos. Y a título de ejemplo destacaré brevemente algunos aspectos de lo que aquí se ha realizado y particularmente en la sección de Ciencias Naturales que tengo el honor de presidir. La Real Academia de Ciencias cuenta con al menos 9 miembros que pueden considerarse expertos en recursos hídricos. Además del profesor Llamas, académico de número, hay 3 académicos correspondientes nacionales y 4 correspondientes extranjeros. Entre los 4 extranjeros, por citar tal vez el mérito más relevante, hay 2 de ellos que tienen lo que ustedes conocerán como el Nobel del Agua, que es el Stockholm Water Prize, que es ampliamente reconocido, por tanto, la cualificación es a priori indiscutible. Con este panel no puede sorprender que aquí se desarrollen actividades que tienen que ver con este tema, entonces, y de hecho se han celebrado en los últimos 20 años más de 20 reuniones científicas del tipo de seminarios y jornadas con varios ponentes, así como también iniciativas de divulgación en la que la Academia, como decía el presidente, está francamente interesada, y entre ellas las que están en torno al ciclo de Ciencia para Todos, que naturalmente se les invita a seguir. La última en Ciencia para Todos se tituló Causas y posibles soluciones de los conflictos hídricos españoles. Y por fin hay varias publicaciones, hay documentación digital disponible desde nuestra página web y también les invitamos a que si en algún momento tienen un hueco
se pasen por esa información. Así es que siéntanse bienvenidos y les deseamos desde luego un muy fecundo trabajo. Muchas gracias. Como los protocolos de espacio en la casa no estamos muy acostumbrados, el protocolo científico lo llevamos mejor. Ahora yo le voy a pasar la palabra al profesor Llamas y luego a continuación, cuando citemos a quien tenga que intervenir, por favor le rogaría que subiera, se sentara en la mesa delante del ordenador y hiciera lo que crea conveniente. Entonces ahora le paso la palabra al profesor Llamas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser especialmente breve. Yo creo que esta reunión, que es una primera reunión sobre este tema, puede ser, yo espero que sea muy importante para la política del agua española. Y diré por qué. Por dos razones. Una, porque aquí hace ya casi 2 siglos, tiempos de Isabel II, se fragua lo que algunos hemos llamado la hidroesquizofrenia española, es decir, la separación total entre las aguas superficiales y las subterráneas. No voy a entretenerme en el tema, hay bastante escrito. La palabra hidroesquizofrenia no es mía, es de un hidrólogo conocido americano, Raymond Neis, pero que es aquellos planificadores del agua que separan totalmente a las aguas superficiales de las subterráneas, olvidándose por lo general de las aguas subterráneas, lo cual es típico en España, que viene ocurriendo desde hace muchos años. Bueno, el origen de eso está fundamentalmente en la discusión que hay en los tiempos, empieza en Carlos IV, Fernando VII, pero sobre todo en la reina Isabel II, se plantea una discusión para el abastecimiento de Madrid. ¿Qué hay que hacer? Si pozos para sacar agua del terciario de Madrid, pensando que se podía encontrar lo que se llamaban las arenas verdes, parecidas a lo que se había encontrado en París. En París en ese momento se abastecía en gran parte con aguas subterráneas artesianas. Si alguno ha estado, que han estado en París habrán visto en el Place Grenelle, hay el monumento al pozo artesiano que hicieron allí, que es porque fue muy importante en aquella época. Piensen que los pozos artesianos o surgentes eran muy importantes, puesto que la energía prácticamente era la energía humana y animal, nada más. Entonces, bueno, se establece esta discusión. El cuerpo de minas, que es muy potente, que empezó con Almadén, que hoy día es un desierto, ¿no? Pero en aquella época era el orgullo de España, las minas de Almadén, nace el cuerpo de minas y tiene pues bastante fuerza. Y sostienen que hay que hacer pozos y buscar las arenas verdes. Bueno, y en cambio el cuerpo de ingenieros de caminos sostiene que lo que hay que hacer es presas en la sierra y traer el agua por canales a Madrid. Bueno, la realidad es que Minas fracasó, porque no por torpeza de la gente, sino porque la ciencia no había avanzado, la geofísica prácticamente era inexistente, Madrid es una fosa tectónica, bueno, hay una falla, las arenas verdes están a 3.000 metros de profundidad y la tecnología de pozos era bastante rudimentaria en aquella época. Bueno, con lo cual, por decirlo así, gana el cuerpo de caminos y ahí se terminaron las aguas subterráneas en la planificación oficial española. Otra cosa es lo que ocurre en Barcelona, lo que ocurre en Alicante o en Valencia, es porque viven su vida independientemente de Madrid. Bueno, entonces ahí, como digo, se terminó la historia oficial de las aguas subterráneas en España, casi totalmente. Bueno, así llegamos. ¿Cuándo se reanuda otra vez? Pues se reanuda otra vez en el año 68-69, el Servicio Geológico de Obras Públicas, el instituto tiene una vida bastante activa, hace el PIAS, que es el Plan de Aguas Subterráneas de España, en fin, no hay tiempo a hablar de ello, y uno de los temas que dice va a estudiar es el acuífero de Madrid, pero lo estudia prácticamente muy poco. Pero entonces el Ministerio de Obras Públicas crea lo que llama el Servicio Geológico de Obras Públicas, que era una especie de comando, valga la expresión, contra el cuerpo de minas, para decir aquí también estudiamos las cosas. Bueno, la realidad es que yo estaba al frente de ese comando, vine de Barcelona para ello,
y hicimos unos estudios bastante aceptables del acuífero Madrid y llegamos a la conclusión que era muy utilizable. Bueno, se publicó, se dijo, pero el canal de Isabel II no quería saber nada del tema y hubo unas discusiones fuertes en la prensa sobre el tema. A mí me ganaron la enemistad de uno que era un buen amigo, pero que al ser presidente del canal no admitía la crítica. Bueno, vamos eso a dejarlo. El caso es que el canal hace un contrato de aguas subterráneas libre y contrata con una empresa que ganó muchísimo dinero, pero contrata a caudal constante, sacar agua constantemente. Son unos pozos que todavía hay, los pozos de la zona de El Pardo, no es El Pardo. Bueno, bien, hay una serie de vicisitudes, eso cambia. Se rompió con aquella empresa que ganó, como digo, mucho dinero. No querían dar los datos. Yo llegué a pedirlo por conducta notarial al canal, los datos no me los quisieron dar, pero en fin, la situación ha cambiado notablemente hoy día. Entonces, lo que quiero decir es que todavía queda un poco resquemores. La última cosa que diré, estos días ha salido en los periódicos que el canal ha ganado 250 millones de euros el año pasado, ¿sí o no? Me parece que no me equivoco. Bien. Ustedes saben, quizá la polémica más importante que dice que tiene que ver esto, pues tiene que ver mucho. La polémica más importante aquí en España es el dichoso Tajo Segura, el trasvase, que es el 1% del agua que se utiliza en España, pero está en la prensa casi constantemente. Bueno, yo sostengo que esa polémica terminaría en gran parte, si no totalmente, si Madrid tratase sus aguas residuales con tratamiento terciario. Eso supone €0,5 más aproximadamente por metro cúbico. Madrid lanza al año 500 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Es un auténtico río. O sea, con lo que ha ganado el canal este año se podía tratar esas aguas a tratamiento terciario. Entonces, en Aranjuez, en Toledo, en Talavera de la Reina, habría nutrias en el río, se podría hacer bañar la gente, disminuiría si no totalmente, en gran parte, la polémica, creo yo, sobre el enfado de los ribereños del Tajo por la situación del Tajo. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé. Pero en fin, creo que cómo podemos contribuir. En cambio, el canal lo que está procurando hacer ahora es que todo el mundo que hace, en España puede haber, en España, en el acuífero de Madrid, no sabemos los pozos que hay, pero fácilmente 500 grandes pozos, por lo menos, y que pueden sacar del orden de 100 millones de metros cúbicos, aparte de los que saque el canal. El canal, como el criterio, solamente saca agua subterránea cuando no tiene en la sierra. Pero bueno, eso viene a ser una media 20 al año, aunque varía mucho de un año a otro. En resumidas cuentas, yo creo que si se pone orden en este acuífero, entonces pueden seguir sacando aguas subterráneas porque no está. Es decir, el bombeo actual, según los datos de la propia Confederación, pues viene a ser la mitad de lo que es la recarga normal del acuífero. O sea que no está muy lejos de lo que se podría llamar sobreexplotación. ¿Por qué no se hace? Pues yo creo que las conclusiones que se saquen de este estudio pues tienen interés. Voy a un estudio y con eso. ¿Por qué hemos invitado, va a hablar después el secretario, el gerente de la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas? Esta asociación, es un poco aprovecho para presentar al último conferenciante, nació y entonces estaba en Barcelona cuando se hizo, en el año 1976, es decir, con la ley anterior de aguas. Y nació como un poco defensa de los particulares o defensa de sus derechos contra el Ministerio de Obras Públicas, que entonces era el que mandaba allí. Bueno, empezó así, se constituyó al margen del Ministerio, el Ministerio quiso ahogarla, no pudo, el Supremo dio la razón al señor Codina, que ya entonces era el que manejaba todo, el gerente. Pero lo bonito del tema es que esa asociación que nació un poco como una defensa de intereses, pues ahora se ha transformado en una defensa de la naturaleza. Es decir, los usuarios del acuífero lo que ven es que lo que necesitan es explotarlo bien, utilizarlo bien para que dure toda la vida.
y de hecho lo que aquello empezó como una pugna contra el poder constituido del Ministerio, hoy día la asociación forma parte del Consejo Nacional del Agua, a petición del propio Ministerio, o sea que les incluye allí, porque el Ministerio se da cuenta de que es imposible que el ingenierito de turno o el responsable de turno de una comisaría de aguas se entienda con los cientos de usuarios que hay. Eso tiene que hacerlo a través de un organismo intermedio que son las comunidades de usuarios. Y algunas de ellas son hay, si no me equivoco, casi 20, pero en fin, yo no voy a hablar de lo que les va a hablar luego el señor Codina. Creo que es una realización española muy importante que creo que trasciende el interés de Madrid, incluso el nacional, y que creo que debe ser conocida también fuera de España. Y yo creo que nada más. Con eso yo voy a intervenir muy poco en el estudio que se haga posterior de esto, pero creo que este estudio es puede ser realmente importante, no solo para Madrid, sino para toda la política del agua española. Esperemos que salga bien. Muy bien. Gracias, Ramón. Y ahora le paso la palabra al profesor Fermín Villarroya, profesor de la Universidad Complutense, que hablará desde el punto de vista científico. Muy bien, pues buenas tardes, y mi idea es en unos breves minutos por dar unas pinceladas de lo que es un acuífero. A lo mejor lo que digo para muchos es muy obvio, y por eso entonces a eso les pediría disculpas, porque está preparado pues para divulgar lo que es un acuífero. A ver si veo aquí lo de avance. Aquí. Bien, los acuíferos, al menos cuando yo hablo con familiares míos, pues se piensan que es algo mágico, como lagos subterráneos. A veces está omnipresente en las conversaciones, hay que pillar la villa de agua, el venero de agua, y solamente en muy poquitos acuíferos, que llamamos cársticos, eso ocurre. Entonces, si los acuíferos no son lagos subterráneos, como sugiere esta imagen, ¿qué es lo que son? Pues quizás la imagen más a priori que debíamos de tener lo que es un acuífero nos lo da una maceta. Cuando regamos una maceta, lo que intuimos es que el agua empapa de forma espontánea y natural los poros que hay en esa maceta, en ese material, y por lo tanto no son cuevas de agua, no son vías de agua. Entonces, la imagen que tenemos aquí a la izquierda, podría ser el río Manzanares, el gran acuífero de Madrid. La ciudad de Madrid estaría por encima de toda esta superficie, y como se nos muestra en esta imagen, pues el agua lo que hace es ocupar los poros que hay en el terreno y hasta llegar a una determinada profundidad, y por encima pues lo que tenemos es el terreno y los poros pues llenos de aire. Esa sería la imagen más correcta desde el punto de vista físico de lo que sería el acuífero terciario detrítico de Madrid. Terciario porque es de la edad terciaria, detrítico porque está formado por los detritos, por los restos de rocas persistentes que vemos por aquí. Lo que puede aportar la hidrogeología es ciencia, lo acaba de decir el profesor Llamas, mediante estudios, pues este acuífero y todos pues son susceptibles de ser conocidos en la medida de que la naturaleza pues podemos conocerla, y de cara a gracias a ese conocimiento pues hacer la gestión más adecuada del acuífero, tanto en los aspectos de cantidad de agua como de calidad, que es otro aspecto importante. Un tema pertinente y que realmente pues creo que saldrá es, bueno, ¿y las aguas subterráneas? ¿Quién es el dueño de las aguas subterráneas? ¿A quién pertenecen? Pues ya me imagino que Mónica nos hablará de ello, pero también es una pregunta, ¿se pueden hacer sondeos en España en cualquier sitio? ¿Hasta qué profundidad? ¿Cuánta agua? Etcétera. Pues quizás si comento esto se me agota el tiempo y le quito ideas a la intervención luego de Mónica. Bien, el acuífero terciario detrítico de Madrid, como se nos muestra en esta imagen, ahí en rojo tenemos el casco urbano de Madrid, pues desborda los límites de la Comunidad de Madrid y llega hasta Guadalajara y se extiende pues por la provincia de Toledo. Toda esta superficie que vemos aquí son cerca de 6.000 kilómetros cuadrados, y solamente en la Comunidad de Madrid ese acuífero terciario detrítico ocupa la franja central de nuestro territorio, son 2.600 kilómetros cuadrados. Entonces tiene que quedar claro
que el acuífero está por debajo de nuestras ciudades, en el subsuelo, ocupando absolutamente todo el territorio y a unas profundidades importantes. No estoy diciendo que toda esa agua subterránea se pueda y se deba explotar, digo que existe y que está ahí bajo nuestros pies. Esta es una imagen de lo que sería el acuífero terciario detrítico de Madrid, que podía haber puesto muchas más, en concreto esa es la población de Arroyo Molinos, y salvo el último horizonte de la sierra, que son rocas graníticas, pues esta es una imagen característica de nuestro acuífero terciario detrítico. Bien, este acuífero tiene, he dicho antes, mucha extensión, también tiene gran profundidad y se recarga, como está ocurriendo en estos días, pues fundamentalmente por el agua de lluvia, que se infiltra a lo largo del todoterreno, pero preferentemente en las zonas de interfluvio, tal como pone aquí, recarga, y si no interviene el hombre en el acuífero, cosa que pretérитamente así fue, pero ya no es así hoy en día, pues se ve que hay un flujo de aguas, este ratón no funciona muy allá, hay un flujo de aguas que va, he perdido el ratón, que va básicamente desde las zonas de recarga hacia los valles en donde descargaría. Y ese recorrido pues puede durar días, años, incluso milenios. O sea que los amantes de buen vino que dicen vino, solera, tal, pues aquí estamos hablando de un agua pristina, no contaminada, mucho antes de todo el tema de la energía nuclear, si se capta a una cierta profundidad. La novedad que ha introducido la Directiva Marco de Agua es que este acuífero único que hasta ahora me he estado refiriendo, como esa gran masa de agua subterránea, pues se ha dividido en lo que se denominan masas, esa palabra a muchos no nos gusta, pero es la traducción al castellano, masas de agua subterránea, de tal forma que en la Comunidad de Madrid, y ciñéndome solo al territorio de la Comunidad de Madrid y por lo que respecta al terciario detrítico, pues hay 3 masas de aguas subterráneas. Y el criterio que se ha seguido en la planificación hidrológica es el que se muestra aquí, que la masa va desde el cauce de un río hasta el siguiente cauce. Este podría ser el río Jarama, esta sería la divisoria Jarama-Guadarrama y este sería el río Guadarrama. Análogamente, si este es el Guadarrama, pues esta sería la divisoria de Navalcarnero por aquí y luego pues este podría ser el río Alberche, etc. Eso es lo que es actualmente como cuentan las divisiones de masas de agua. Este es un aspecto geológico que puede resultar más árido, pero que mediante perfiles geológicos pues podemos conocer la geometría en profundidad del acuífero. Los acuíferos de Madrid, las masas de agua subterránea de Madrid no son las únicas de la Confederación del Tajo. En esta imagen vemos aquí arriba toda la cuenca española del Tajo y dentro de ella hay 24 masas de agua subterránea y aquí tenemos las 3 masas de agua que corresponden al acuífero terciario detrítico exclusivamente en la provincia de Madrid. También se toma algo de esta mancha azul que es la masa de Guadalajara. Aquí vemos un zoom de esta zona, tenemos el acuífero terciario detrítico aquí abajo y principalmente estas 3 masas de agua subterránea, más hasta el límite con la provincia de Guadalajara, esto que básicamente sigue siendo terciario detrítico, pero tiene unas características geológicas diferentes a lo que hay en Madrid, es más limoso, más arcilloso. Ya que está en la imagen, pues los tonos marrones se refieren a los aluviales, fluviales, a lo que denominamos los acuíferos cuaternarios aluviales, que son de poco espesor, la llanura aluvial y las terrazas fluviales. Y alguna imagen de estas diferentes masas, no voy a pasar todas, pues esta corresponde a la masa de Guadalajara, a ver si aquí, esto es Guadalajara capital, esto, bueno, se ha saltado de imagen, esta es la otra masa, la que va desde el río Manzanares hasta el río Jarama y que comprende el sector noreste del casco urbano de Madrid. Esta es la otra masa, la que va desde el río Guadarrama al río Manzanares, y lo que se ve en esta imagen, y ya lo he dicho antes, que hay que abrir un poco nuestra mente y que el acuífero es la totalidad de estos territorios, englobando poblaciones y el subsuelo como Majadahonda, como Boadilla del Monte, como Alcorcón, etcétera, todas ellas.
Por lo tanto, ¿cuánta agua hay en el acuífero terciario de Tírico de Madrid? Pues muchísima. Las cifras de forma oficial yo no las he visto nunca, pero desde luego son decenas de miles de millones de metros cúbicos de agua. Esto pues es una imagen para muchos conocida. He elegido este pozo que abastece una urbanización en Batres, en donde tenemos, este pozo en concreto tiene, pozo sondeo, tiene 200 metros de profundidad con su caudalímetro. Una cosa muy importante y que la nueva normativa del Plan Hidrológico de la Cuenca establece es la posibilidad de que se instalen tuberías piezométricas para poder medir fácilmente el nivel del agua. Este es un elemento importante para controlar los acuíferos, ver cómo evolucionan, incluso, en su caso, poder sacar muestras de agua. ¿Cuántos sondeos hay en Madrid? Pues una cosa son los que pueden estar registrados en la Confederación, otra cosa son los existentes, otra cosa es pozos que se han hecho y que se abandonan y que luego los comentaré, esto es preocupante. Esta es una imagen un poco ya antigua, porque han pasado 10 años, pero ahí vemos que hay decenas o centenares, mejor dicho, de sondeos de más de 100 metros de profundidad esparcidos por la geografía de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánta agua se bombea? También esto lo queremos determinar con más precisión en un estudio que queremos emprender, pero aquí la clave es si hay sequía y bombea el agua al canal Isabel II, no. Si no hay sequía, entonces básicamente los bombeos son los que se producen en urbanizaciones, en instalaciones industriales y ganaderas, en regadíos y en abastecimientos no vinculados a urbanizaciones. Pueden ser 60, pueden ser 70 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos de agua. Y cuando hay sequía, y de forma adecuada, el canal de Isabel II entonces pone en marcha sus instalaciones, que son unos 80-90 sondeos de gran profundidad, algunos de más de 700 metros, y la capacidad potencial de extracción que tiene el canal de Isabel II pues pueden ser 70-80 hectómetros cúbicos, que otra cosa es que lo pudiese sostener a lo largo prolongado del tiempo, pero esa capacidad existe. Esta es una imagen que es obtenido de una conferencia que dio un profesional del canal de Isabel II y simplemente, porque no hay mucho tiempo, ya se ve que el bombeo de los campos de pozo del canal de Isabel II no son continuos, obedecen a este color azul y precisamente cuando hay poca agua en los embalses es cuando ponen en marcha en explotación los campos de pozos. De esta forma se bombea intensamente en las épocas de sequía y se deja recuperar el acuífero en las épocas, digamos, normales. El canal de Isabel II pues, ha extendido sus redes a toda la Comunidad de Madrid. Estos son datos proporcionados por técnicos del canal de Isabel II, bastante recientes, en donde se ve que, pero fundamentalmente los recursos del canal son los 15 embalses que tiene la sierra, abastece pues, a más de 6 millones de personas y con una explotación media de estos 530 millones de metros cúbicos de agua. Bien, esta imagen en blanco y negro venía así en el boletín oficial del Estado, correspondía al anterior plan hidrológico, en donde se veía que todo el acuífero terciario de Tírico de Madrid era una zona de perímetro de protección. O sea que dentro de ese perímetro no se podían hacer pozos salvo con unas determinadas condiciones. Esta imagen como tal ha desaparecido en la actual planificación, pero no las restricciones que luego comentaré y creo que también Mónica comentará. Bien, los campos de golf son unos usuarios, pero también hay otros usuarios, pero he puesto este como ejemplo. El club de golf del Parque Juan Carlos I pues abastece con 5 captaciones de agua subterránea, que son esos puntos amarillos que se ven ahí. Una cosa que quería, y estoy ya prácticamente acabando, que quería llamar la atención es que independientemente de los derechos que podamos tener los usuarios de utilizar agua, la moderación, el hacer un uso, digamos, ahorrando la mayor agua posible, eso tenemos que tender a ello porque han cambiado los tiempos. Hoy en día la sensibilidad ecológica, yo creo que todos participamos de ella, y
la estética y la jardinería no tiene que ser necesariamente de unos céspedes tipo británicos, sino que nadie diría que este jardín pues, es feo, y sin embargo pues, es una jardinería climática en donde la demanda de agua pues, es muy pequeña. Entonces pienso que hay que tender a ello, igual que esto se está haciendo, el llenado de piscinas pues ya no se hace anualmente, se vacían las piscinas, sino que ya hay muchos que lo que hacen es pues, reciclar el agua. O sea que eso tenemos que caminar hacia esa tendencia. Bien, muy reciente, porque esto fue el 19 de enero de este año, salió el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, en donde señala como zonas de protección esas 3 masas de agua que de forma reiterada hemos visto en esta exposición. Y el otorgamiento de nuevas concesiones se pueden hacer, pero con condiciones. Una de ellas es que la contaminación les empieza a preocupar y entonces hay que aislar los acuíferos superficiales. Hablan de que hay que cementar al menos los 5 primeros metros del anular de los sondeos, en fin, una serie de condiciones técnicas. También las nuevas captaciones tienen que estar a 1 kilómetro de distancia de las otras, salvo que se cuente con permiso expreso de captaciones persistentes y mediante un estudio se demuestre que no va a haber afección. También el plan hidrológico pues, establece que aquellas urbanizaciones o demandas de agua que quieran hacer captaciones tienen que demostrar, esto a mí desde el punto de vista me parece que es demasiado fuerte por parte de esta planificación, pues tienen que demostrar la imposibilidad de abastecerse con abastecimientos, digamos, mancomunados. Dentro de esas masas de agua se van a permitir hacer pozos hasta 200 metros de profundidad, si se demuestra que son necesarios, pero con unos límites en cuanto a la potencialidad de extracción del acuífero. Bueno, y el objetivo que aquí nos trae, y que lo dice la normativa de este plan hidrológico, es que la Confederación impulsará la implantación de masas de agua subterránea. Nosotros nos hemos adelantado a esto porque en el plan anterior también ponía, yo mismo participé en unas jornadas de participación pública hace ya 8 años y dije, esto habría que hacerlo, no se ha hecho, entonces pues lo he puesto aquí como un objetivo, ¿no? Bien, perdón por esta imagen así un poco agresiva. ¿Son vulnerables los acuíferos? Pues en el caso del acuífero terciario detrítico de Madrid, es un acuífero menos vulnerable que otros tipos de acuíferos. Por ejemplo, son más vulnerables los acuíferos aluviales, que esos que os he mostrado antes. También son más vulnerables acuíferos en calizas, que esas sí que están disueltas, ¿eh? No obstante, pues hemos visto que el acuífero está extendido por toda la comunidad y aquí hay gasolineras, hay mataderos, hay naves industriales, hay alcantarillas y por lo tanto hay muchos focos de contaminación. No obstante, el principal fuente de contaminación, a nuestro parecer, lo constituyen aquellos pozos que se han abandonado sin ningún criterio, no se han sellado, y entonces ahora pueden ser objeto de vertidos, de cualquier cosa. Y también el hecho de que las técnicas de construcción de pozos a veces no son muy adecuadas. Precisamente hay en Barcelona, yo voy a ir el viernes que viene, unas jornadas en donde la Asociación Internacional de Hidrogeólogos va a hacer pública pues, un manual de buenas prácticas constructivas que sería muy interesante que los constructores lo tomasen en serio, porque de esta forma evitaríamos hacer pozos, primero, que duran poco, que tienen poca eficiencia, que gastan mucha energía y que finalmente pueden contaminar el acuífero. Bien, o sea que no es tan simple como esta imagen que es válida para un acuífero aluvial, pero es una llamada de atención a la calidad del agua y yo creo que puede haber muchas preguntas que luego, si hay lugar, pues las podemos contestar y simplemente era esto, dar una pincelada. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de las Ciencias el habernos permitido celebrar esta sesión aquí y especialmente a Ana Crespo el habernos presentado y habernos iniciado la inauguración de esta primera sesión informativa. Mi intervención va a cifrar sobre los aspectos jurídicos
y voy a intentar responder a las preguntas de qué es una comunidad de usuarios, cuál es su finalidad y por qué entendemos que es necesario constituir una comunidad de usuarios en el acuífero detrítico de Madrid. En primer lugar, ¿qué es una comunidad de usuarios? Pues es un órgano de gestión colectiva, como puede ser, por ejemplo, un colegio profesional, una cámara de comercio, donde se unen varios interesados que tienen una finalidad común. Aparecen definidos en la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico como corporaciones de derecho público que están adscritas a un organismo de cuenca. ¿Qué finalidad tiene esta organización? Pues es velar por el buen uso de los aprovechamientos de las aguas y en este caso sería el de las aguas subterráneas. ¿Y a qué tipo de usuarios estarían dentro de su ámbito? Pues usuarios de todo tipo de abastecimiento, de industria, campos de golf, agrícolas y todos los que piscifactorías, todos los usos que van surgiendo actualmente. La siguiente pregunta es ¿qué finalidad tiene? ¿Por qué pensamos, por qué se constituyen las comunidades de usuarios y especialmente en el acuífero detrítico de Madrid? Pues por proteger y preservar el acuífero detrítico, aunque, como ha dicho Fermín, no es un acuífero que esté ni en riesgo de sobreexplotación ni declarado sobreexplotado, sí que conviene pues una gestión coordinada entre los diferentes usuarios, ¿no? Y por eso se piensa que la finalidad es una correcta explotación entre esos usuarios. También es un cauce esta comunidad de usuarios para un control de la calidad del agua, porque nos hemos encontrado que, por ejemplo, en diferentes pues urbanizaciones y en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues tenemos problemas con los pozos, por ejemplo, con el tema del arsénico en diferentes puntos o con el tema, por ejemplo, de los nitratos. Entonces, tiene que haber un control de esa calidad para la Directiva Marco del Agua y un seguimiento. También, para que haya un control adecuado de su uso, para evitar sobreexplotación o que controlar las zonas de recogida y cuáles son las zonas de extracción. Yendo a la legislación de aguas y al reglamento, a mí, mi primera lectura, lo primero, después de hacer un análisis detenido, es que he visto que hay diferentes tipos de comunidades de usuarios, ¿no? Y en función de qué tipos se admiten a unos o se admiten a otros usuarios, y en general he visto una legislación un poco deslevazada, un poco falta de concreción y algunas lagunas que ya han sido expuestas incluso por presidentes, como por ejemplo del Guadiana, en diferentes seminarios y simposios que ha habido sobre el tema de la regulación del agua. En primer lugar están las comunidades de usuarios de aguas y otros bienes de dominio público de una misma toma o concesión. Y aquí vemos que estas comunidades solo pueden, como dicen, de agua y otros bienes de dominio público, es decir, solo podrían formar parte de este tipo de comunidades aquellos que tengan concesión de agua subterránea, no los de aguas privadas, los que estén inscritos de aguas privadas en el catálogo o en el registro. En segundo lugar, en este tipo de comunidades son de una misma toma y varios usuarios, varios, por ejemplo, pozos comunitarios o varios sondeos que estén conectados entre sí. O también que bajo un mismo título concesional haya una explotación conjunta. Este tipo de comunidades de usuarios es a las que se refiere en el reciente Plan Hidrológico del Tajo de 2016, en que dice que el organismo de cuenca impulsará su tramitación en estas masas de agua que hay en la Comunidad de Madrid, en Manzanares-Jarama, Guadarrama-Manzanares o Aldea del Fresno o Guadarrama. Otro tipo de comunidades de usuarios que marca la Ley de Aguas es aquellas que se dan en acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo. En este caso, esta comunidad de usuarios es obligatoria. Hay ausencia de uso compartido, sino que cada uno tiene su título habilitante y aquí entran tanto las aguas privadas como las aguas públicas. No existen, como en la anterior, redes de transporte a compartir y hay diferentes usuarios que tienen autonomía de explotación. Este caso no sería el caso
del acuífero de Trítico de Madrid, que no está declarado, como ha expuesto brillantemente Fermín, no está declarado ni sobreexplotado ni en riesgo de explotación, y tampoco lo están las masas de aguas subterráneas que están dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Finalmente tenemos el siguiente tipo que recoge la Ley de Aguas, es las comunidades de usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero. En este caso, estas comunidades de usuarios, que es el cauce por las que queremos ir a esta comunidad de usuarios del acuífero de Trítico de Madrid, se insta de parte o de oficio, y el organismo de cuenca es el que fija sus límites y establece el sistema de utilización conjunta de las aguas. Nosotros entendemos que si se ha admitido una comunidad de usuarios de aguas subterráneas privadas y públicas en acuíferos en riesgo de explotación o sobreexplotados, ¿no?, con más razón, con carácter obligatorio, con más razón, con carácter voluntario, la Administración hidráulica debe potenciar en un acuífero que no está en esta situación, precisamente para prever que se llega a esa situación de riesgo de explotación. Entonces, la siguiente pregunta que nos haríamos es: ¿quiénes pueden formar parte de la comunidad de usuarios del acuífero de Trítico de Madrid? Pues hoy en día hay muchos títulos para disfrutar y aprovechar las aguas subterráneas. En primer lugar, las aguas temporalmente privadas, que estas son hasta el 31 de diciembre de 2035, que son aquellas que están inscritas en la sección C del registro de aguas y que se transformarán en públicas con posterioridad a esta fecha. Las aguas privadas indefinidamente, que son las anotadas en el catálogo, que van a conservar si no modifican sus características, pueden explotarse indefinidamente. Concesiones de aguas públicas inscritas en la sección A del registro de aguas, y aquí quiero hacer un hincapié en el fenómeno que, que está viendo en este acuífero y en otros acuíferos de toda España, porque es un fenómeno general, ¿no?, que se introdujo una reforma a la Ley de Aguas en la disposición transitoria tercera bis, de tal manera que ahora se puede convertir las aguas privadas a públicas mediante cualquier cambio de variación de profundidad, diámetro, localización del pozo, cambio de uso, ubicación o variación de la superficie para regadío. Pero lo que estoy viendo yo más en mi experiencia es que un titular de aguas privadas, por el paso de los años, muchos sondeos se tienen que sustituir porque se inutilizan. Entonces, aunque lo cambies unos metros más para allá, las confederaciones hidrográficas, el Tajo y otras, no solo la del Tajo, el Guadalquivir, Guadiana, Duero, aprovechan ese cambio por el paso de los años para no esperar al 2035 y las de los catálogos indefinidamente, sino para ya hacerte cambiar a aguas públicas. ¿Pero qué pasa? Que entonces tú solicitas la concesión, es lo que estoy viendo, solicitas la concesión de aguas públicas y te encuentras, primero, que en los planes hidrológicos establecen unas dotaciones mucho más estrictas que las que tenía en su título el titular de las aguas privadas. Ese es el primer inconveniente. Y en muchos casos nos encontramos que es que ni siquiera te la conceden, la concesión, porque los planes cada vez, el último plan vemos que es el 2016, son cada vez más estrictos, más restrictivos en conceder aguas subterráneas. Con lo cual, muchas veces es que ni se llega al 2035 y menos indefinidamente, sino que la práctica que estoy viendo yo en diferentes casos es que se están dicen transmutar la administración, yo digo conversio tituli, se están convirtiendo a un paso gigantado de privadas a públicas. Esta es la realidad. Finalmente están los aprovechamientos por disposición legal, que son los que llamamos los usos domésticos, los de menos de 7.000 metros cúbicos año. Luego, pues he querido hacer una especial referencia al tema, en la Comunidad Autónoma de Madrid, al tema de los usuarios de abastecimiento de agua urbana, ¿no? Bueno, pues aquí hay que remitirse a lo que dice el plan hidrológico del Tajo, en que dice que se pueden conceder aguas subterráneas, concesiones, a urbanizaciones independientes, pero siempre que no estén conectadas a una red municipal o supramunicipal. Aquí pues nos hemos encontrado el problema, y que aquí dice el plan, que mientras están en fase de conectarse,
pues que se otorgará una concesión por ese plazo, ¿no? Aquí surgen también los problemas que pasa cuando hay aprovechamientos mixtos que están conectados parcialmente, ¿qué pasa con ello, ¿no? Luego, el siguiente punto es cuáles son los beneficios de pertenecer a una comunidad de usuarios del acuífero de Trítico de Madrid. ¿Cuáles son los beneficios? Y aquí lo he dividido, pues beneficios en relación a la administración hidráulica. El primer beneficio, como ha apuntado Ramón Llamas, es representación unitaria de los usuarios con la administración hidráulica. Mi experiencia de todos estos años es que cuando uno va solo como interlocutor, obviamente tiene mucha menos fuerza que cuando representas a una institución, y esto lo he visto pues, en diferentes asociaciones que representan a colectivos enteros de aguas, ¿no? Luego, otro de los puntos es mejorar, acercar la comunicación entre administrados y administración. En relación a los usuarios entre sí, pues a mí, de las experiencias de hablar con diferentes urbanizaciones, con diferentes sectores, nos da a todos los usuarios que formamos parte de esta comunidad un conocimiento de las problemáticas existentes de unos y otros y de las soluciones que han adoptado, ¿no? Y creo que es bueno ese diálogo, esa interrelación, ese intercambio de experiencias, ¿no? Que creo que puede ser muy enriquecedor y muy positivo. Y luego también pues, de medidas de ahorro y de las técnicas, la tecnología que va avanzando a pasos agigantados, pues el conocimiento que se tiene de unos usuarios a otros, ¿no? Otra ventaja, otro beneficio de constituir una comunidad de usuarios, pues incrementar o hacer valer, más que incrementar, hacer valer la legitimidad del uso de las aguas subterráneas, tanto sean públicas o privadas, que es una opción igualmente legítima que las aguas públicas superficiales, siempre que el acuífero no se llega a riesgo de sobreexplotación ni a declararlo sobreexplotado. ¿Qué otro beneficio entiendo que puede haber? Un mayor conocimiento técnico del acuífero de Trítico de Madrid, de las masas de agua, como nos ha explicado Fermín, ¿no? Una mejor defensa de los intereses comunes en los diferentes foros nacionales e internacionales, por ejemplo, a través de AEUAS, por ejemplo, que hablará ahora Jordi Codina, en foros nacionales. ¿En qué foro? Por ejemplo, en el Consejo Nacional del Agua. Luego también mayor influencia en las reformas legislativas que afectan a las aguas subterráneas. Mi experiencia es que en estos últimos años ha habido cantidad de reformas que han perjudicado grandemente a los usuarios de las aguas subterráneas y muchas veces ha faltado más apoyo en estas instituciones, aunque sí que se ha tenido a través de AEUAS, pero se necesita más apoyo para que se nos oiga en el Consejo Nacional del Agua. Y ya finalmente, esta parte más procedimental, y diré los puntos más básicos, porque este procedimiento pues, viene recogido en el reglamento del dominio público hidráulico, es la última pregunta que me he hecho es ¿qué pasos hay que seguir para constituir la comunidad de usuarios del acuífero de Trítico de Madrid? Pues en primer lugar, bueno, hemos constituido una comisión promotora con carácter provisional que convocaría una junta general de todos ustedes los que estén interesados. Esta convocatoria se hace bien por edictos municipales o por anuncio en el boletín oficial de la provincia de Madrid. Luego tiene lugar una junta general y en esa junta general se hace una relación de los diferentes usuarios, de su situación jurídica, que habrá diversas situaciones jurídicas y habrá que analizar cada una de ellas, qué caudal tiene cada tipo de usuario, y se hace unas bases de cuál va a ser el proyecto de ordenanza y de reglamento, ¿no? Se nombra una comisión gestora que es la encargada de redactar este proyecto de estatutos y se nombra un presidente de esta comisión gestora. Después de esto, 2 meses después como máximo, se aprueban los estatutos u ordenanzas en los que tiene derecho a voto cualquiera que sea su cuota de participación, cualquier usuario, y ningún usuario, dice el reglamento del dominio público hidráulico, puede tener más de un 50% de los votos. Dicho esto, una vez que se han aprobado los proyectos, se publican en información pública por si algún interesado tiene alguna alegación que hacer y se contesta a dichas alegaciones.
Se da una información pública de 30 días, en el local si lo tiene la comunidad de usuarios, y si no, en un ayuntamiento o en el usuario que tenga una mayor representación. Dicho esto, se remiten al organismo de Cuenca, y en este caso el organismo de Cuenca del Tajo, y tiene el organismo de Cuenca del Tajo, la Confederación, 6 meses para aprobarlo, ¿no? Estos 6 meses, si en 6 meses no se pronuncia, el silencio se entiende negativo. Puede ser que se pronuncie aprobándolo, que el silencio sea negativo, o que lo desestime, pero tiene que aprobarlo si esos estatutos se adecúan, ¿no?, a la legislación actual, a la ley de aguas y a los reglamentos del dominio público hidráulico. Y estas, bueno, serían en grandes líneas las grandes preguntas que en esta primera sesión, independientemente de las cuestiones que ustedes más pormenorizadamente nos quieran realizar. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos. La Real Academia, por ser el anfitrión de la primera reunión informativa, que seguramente será el germen de una futura comunidad de usuarios de aquí. También dar gracias especialmente al profesor Llamas y a Fermín por su aportación técnica y, como no, a los compañeros del bufete de Gaspar Ariño y Villar, y especialmente a Mónica Sastre, que de alguna manera ya en mi calidad de abogado la parte jurídica la doy por sabida, porque la ha expresado brillantemente Mónica, ¿eh? Yo lo que intentaré, porque algunas cosas quizás nos podemos soslayar, es que los que no estén versados en este tema puedan entender para qué sirve, para qué nos puede ser interesante hacer este lobby, hacer esta asociación, pero que lo que proponemos es que tenga naturaleza jurídica de corporación de derecho público, no una asociación de 4, sino tenga carácter público. ¿Para qué sirve y qué interés podemos tener nosotros, usuarios, en potenciar la creación y apoyar la comisión gestora que se ha iniciado a través del bufete? Algunas de las cosas nos repetiremos. Este es el pequeño sumario que he presentado. Hablarles del potencial de estas entidades de gestión colectiva, cuáles las comunidades de usuarios y sus distintas variantes. ¿Para qué sirve la gestión colectiva? ¿Cuáles son los objetivos de las comunidades? La experiencia de la cual yo soy secretario y que hacía referencia el profesor Llamas, que es la comunidad de usuarios del Valle Bajo y el Delta del Llobregat, y cuáles son sus principales logros y actuaciones. ¿Qué es la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas, de la cual tengo la suerte de ser el secretario, no el gerente? El secretario porque no cobro, os lo digo porque... ¿Y cuáles son las conclusiones de todo ello? Si esto funciona... ¿Aquí? ¿Perdona? Este de aquí, porque este no va, ¿no? Vale. El agua es un bien escaso, ya lo hemos dicho todos, y valioso. La multiplicidad e individualismo de sus usuarios conlleva la necesidad de una organización colectiva, en este caso lo que proponemos son las comunidades de usuarios, para una adecuada gestión. Bueno, yo lo primero que me sopta, a diferencia de la experiencia que he encontrado tanto en Cataluña como en el Guadiana, es que aquí se confunde la principal empresa de suministro, que es el canal de Isabel II, con la administración. Y esto es una realidad que habrá que estudiar detenidamente, porque eso solo, no sé si solo, pero es un hecho diferencial que tendremos que tener en cuenta. Porque los principales interesados en la gestión de las aguas subterráneas debería de ser la administración.
Los segundos, y cada vez el discurso político va más ahí, son los representantes políticos. Pero los terceros, si no los segundos, son los propios usuarios, los que de alguna manera, directa o indirectamente, nos beneficiamos de tener una concesión o un derecho de aguas. Nosotros somos los principales interesados en que el acuífero funcione, porque si no nos harán pasar por el aro y como buen catalán les diré que tendrán que pagar más. Es mejor que defendamos, que podamos seguir utilizando nuestros derechos del agua con los costes que tenemos ahora, porque si no, este monstruo bicéfalo del canal de Isabel II con la administración les hará pasar por el tubo. Esta es una de las razones por las que creo que ustedes tienen que tomar conciencia de que les interesa que se cree una figura jurídica de este tipo. La existencia de las comunidades de usuarios supone una mayor participación e implicación de los usuarios de una misma masa de agua. A mí tampoco me gusta la palabra, Fermín, pero es la que hay, en los procesos de tomas de decisiones que afecten a la gestión de los recursos hídricos. Directiva Marco del Agua. Si no se organizan los usuarios, cualquier locutor de cualquier reality show que opine solo sobre el agua tendrá más influencia que ustedes. Es mejor que se organicen, porque si no estaremos en manos de determinadas corrientes de opinión que inciden mucho más en la opinión pública, que en última instancia la directiva exigirá al Estado que se cumpla la participación. Organicémonos para poder participar. La participación debe ser activa, no solo a través de informaciones públicas, audiencias o consultas, también a nivel de representatividad, corresponsabilidad. Evidentemente, lo que estamos proponiendo es ser corresponsables con la Administración y el interés general para la buena gestión de los acuíferos, cogestión y capacidad de decisión en la planificación, porque si no estamos, no contarán con nosotros y planificarán. La gestión colectiva del ciclo del agua es un requisito esencial para su buena gestión y eficaz gestión. La estrategia basada en la colaboración, no el enfrentamiento, entre los usuarios, la administración y la comunidad científica, que hoy da un ejemplo de albergarnos en su casa. La gestión colectiva es una gestión llevada a cabo por el conjunto de los usuarios, con representación de todos los usos, como ha dicho ya Mónica. Caben todos, agrícolas, eléctricas, todo el mundo que tenga un derecho privado o una concesión administrativa puede estar en esta organización para representar los intereses de los usuarios, con autonomía necesaria de autogestión, sin prejuicio del control de la Administración, que en última instancia es quien tiene la tutela administrativa, y sujeta, siguiendo las disposiciones legales, reglamentarias y de autocontrol. Así podemos trasladar problemas individuales que tengan ustedes en su urbanización, en su campo de golf, en su explotación industrial, a problemas colectivos para seguir disfrutando del bien del agua. La Administración tiene que colaborar con los usuarios. Los objetivos, también lo ha dicho Mónica, es resolver los problemas de sobreexplotación, contaminación y, en el caso nuestro, pues, los de intrusión salina al ser acuíferos costeros. Evitar y, si procede, resolver las cuestiones o litigios entre usuarios. Cuando se hacen unos estatutos, unas ordenanzas, o dígase como se quiera, lo que se hace es un pacto, una constitución, en que todos van a sentar las bases para mantener este equilibrio. Gestionar los intereses comunes de los aprovechamientos y de su política. Potenciar entre los usuarios mecanismos de ahorro y racionalización del uso del agua. Defender la necesidad de mejorar la regeneración de las aguas residuales ante los estamentos oficiales. Reducir costes, defender los derechos de los usuarios, si es necesario, frente a la Administración o terceros
que puedan ponerlos en peligro. ¿Por qué me traen a mí? Primero porque soy el representante de la Asociación Española, que luego comentaremos. Pero sobre todo, cuando el profesor Llama nos cita habitualmente, es por la experiencia de la primera comunidad estrictamente de aguas subterráneas que se formó en el Estado español en el año 81 y que se hizo al amparo de la antigua Ley de Aguas. Y que luego la modificación del 85 y posteriores reformas consagra estas figuras como figuras que han sido útiles las comunidades de usuarios para que un acuífero como el de Barcelona, como el del Delta del Llobregat, atacado por contaminaciones químicas, atacado por salinidad, atacado por las barbaridades que se hicieron en los años 50 y 60, continúa hoy siendo útil y es la reserva estratégica del área metropolitana de Barcelona. Tenemos allí 100 hectómetros cúbicos, de los cuales explotamos, como mínimo, de los cuales explotamos entre 50 y 60 anualmente hoy. No les voy a mentir que tenemos graves problemas de calidad, pero hemos superado los problemas de cantidad. Y los problemas de calidad también se van retirando. Estas figuras, gestionadas por profesionales, son una ayuda, una muleta a la administración para gestionar los acuíferos, y allí donde no llega la administración, por los problemas presupuestarios, por los problemas, puede llegar una comunidad de usuarios. Nunca al enfrentamiento, siempre en colaboración, intentando ganarles con mucho más nivel técnico y de datos actualizados que no la administración, que a veces es lenta y que puede tomar decisiones equivocadas si no tiene la proximidad del usuario que le suministre la realidad del territorio. Ejemplos de actuaciones de la comunidad del Llobregat en concreto. Ya lo ha dicho Mónica, el inventario de los pozos. Uno, cuando va a hacer una comunidad por el Estado español, María José García Vizcaíno, Mónica, los profesionales que nos dedicamos a esto, cuando va al registro de aguas o al catálogo y pide el listado, de decir, mire, queremos hacer una comunidad de usuarios, y el derecho a información está consagrado por la directiva, aunque ya sabemos los trucos que utiliza la administración para facilitar o no los datos, pero lo que te da con lo que hay en la realidad, en el territorio, a veces es pura coincidencia. O sea, lo primero que ya tenemos que empezar a trabajar los profesionales en eso es que te dan un listado, es decir, en La Mancha hay tantos usuarios, en el, no sé, Campo de Montiel, María José, tantos usuarios. Lo que hay, pues la mitad no están, la mitad han cambiado de nombre, no saben ni los agujeros que tenemos. Es ahí donde la comisión gestora, uno de los primeros encargos que hará es pactar con técnicos y hacer un inventario real y fiable de la realidad, pero no solamente de un momento, sino si hay un departamento técnico en la comunidad, lo va a tener permanentemente actualizado. No estas fotos de la administración que se producen cuando el plan Alberca hizo pues, la foto del año tal, y ya nadie más se ha cuidado de ver cómo se mantienen estos registros y estos catálogos. Por lo tanto, uno de los primeros objetivos es tener un inventario fiable con la situación jurídica de cada pozo, las características y todo lo que es una ficha técnica necesaria para el conocimiento del acuífero. También lo han dicho aquí, otro de los peligros, y la comunidad de la que soy secretario, el sellado de pozos. En la zona industrial del Delta del Llobregat, en la comunidad nuestra, el 60% del consumo es abastecimiento urbano, hay compañías, urbanizaciones, el 40% es industrial actualmente, hace 20 años hubiera sido 50-50, ahora el abastecimiento pasa por delante
y solo hay un tema agrícola residual de menos del 8%. Pero esto, ¿por qué lo digo esto? Porque los pozos abandonados al acuífero profundo pueden ser, es como inyectarse a la vena cualquier tipo de contaminación que un desaprensivo con nocturnidad, cuadrilla y alevosía pueda verte. Es imprescindible cerrar los pozos abandonados porque son canales de contaminación directas al acuífero profundo. Esto es imprescindible. En ese sentido, la comunidad firmó un protocolo con el organismo de Cuenca, que es la Agencia Catalana del Agua, en el cual lo hacemos conjuntamente. Es decir, va el funcionario y va el técnico de la comunidad porque hay que sellar los pozos de determinada manera. Y esta es una de las características de estas comunidades de usuarios, que tienen concedidas las labores de policía. Una comunidad de usuarios puede tomar las decisiones que estime conveniente para proteger a los usuarios de un acuífero, de todo lo que pueda poner en peligro la unidad hidrogeológica. Es una de las características que la ley determina para las comunidades de usuarios. Establecimiento de redes de control. No puede ser que la administración maneje unos datos y los usuarios tengan otros. Hay que compartir, hay que crear redes de control y compartirlas con la administración. De esta manera el diálogo será más fácil, porque si desde la administración tienen un piezómetro que hace 20 años que no se lo miran y cogen aquellos datos y los usuarios con encuestas a la propia comunidad suministran 200 datos, que prevalezca el criterio de la administración que no está comprobado con el territorio. Por lo tanto, el establecimiento, y esto no cuesta dinero, los propios usuarios con sus analíticas, suministrándolas a un departamento técnico de la comunidad, puede crear su propia red. Y cuando entonces cualquier tipo de escrito, cualquier tipo de argumentación le dice, oiga, esto que está diciendo no se corresponde a la realidad, es relativamente fácil para una comunidad de usuarios hacer una red de control para determinar el estado cuantitativo y químico de las aguas subterráneas de su unidad hidrogeológica. También hacemos informes anuales de calidad, encuestas de extracciones y de explotación. Vaya, me he pasado para atrás. Bueno. Hacemos recarga. Nosotros tenemos el río Llobregat, viejo, enfermo, con poca agua, sobreexplotado, pero de vez en cuando hay avenidas que cuando los técnicos nos dicen que la cantidad y la calidad del agua lo permite, nosotros recargamos el acuífero. De tres maneras. Bueno, la recarga de nuestros acuíferos, hacemos unas balsas en una zona agrícola donde cuando hay una pequeña riada derivamos agua a las balsas estas, las estancamos y recarga. También hacemos el labrado del río, porque se colmata y entonces pasan las excavadoras cuando la cantidad del agua lo permite. Inyectamos el agua del río cuando la cantidad y la calidad nos dicen que es suficiente a través de los pozos del acuífero, y luego está la recarga natural, lógicamente la de la lluvia. Es por esto de que hay actuaciones de que los propios usuarios pueden tener sus propias reservas y cuidar de la recarga de los acuíferos en colaboración con la administración, con la tutela de la administración, con los criterios técnicos compartidos que me estoy constantemente refiriendo. Fíjense si tiene mérito que el acuífero siga siendo útil, que en el área del delta del Llobregat, donde está, que es la zona franca, el aeropuerto, el Prat y el Valle Bajo, ahí han desviado, han ampliado el puerto de Barcelona con la correspondiente rotura con las dársenas que rompían el acuífero y provocaban la intrusión salina.
han ampliado el aeropuerto, ha llegado el metro, ha llegado el AVE, todo por el acuífero. Y todavía continúa siendo útil. Por lo tanto, una buena gestión compartida entre la administración y los usuarios puede hacer mucho más viable. Estudios para aumentar la zona de escarificado. Luego estamos con los temas de los convenios. Colaboración con la zona de los Pirineos Mediterránea. Estudios para el aprovechamiento. Por un lado recargamos y luego, por otro lado, las infraestructuras de los ferrocarriles y los metros echan 4 o 5 hectómetros no al mar, a la alcantarilla, y claro, nos gastamos un dinero para recargar mientras la propia administración está vertiendo. Hay una serie de cosas de contrasentido de que podemos estudiar ahora, de colaborar, darle usos a determinados tipos de riego para las ciudades, etcétera, de esta agua. Colaboramos con otras comunidades que a la sombra del Llobregat han nacido, como la Cubeta de San Andreu de la Barca, de Abrera, y el Carme de Capellás, que es la zona de Igualada. Participamos en proyectos LIFE. Todo esto llevó a que en un momento determinado, no sé si, creo que fue en la UPC, en el curso internacional, unas jornadas que hubo, que nos conocimos los manchegos, digo porque está María José aquí, que representa a usuarios de La Mancha, los andaluces del campo de Dalías y nosotros. Dijimos, oye, esto no puede ser, las aguas subterráneas, nosotros estamos hablando de la gente de los invernaderos, campo de Dalías, la agricultura que exporta y gana dinero, Almería. Y luego estaban los manchegos que tienen los acuíferos más grandes, hay acuífero 23, bueno. Nos acercamos a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y nos encontramos que es una federación que solo habla de regantes, y con lo cual nuestros usos ya es aquello de que cómo encajamos en una Federación Nacional de Regantes, y sobre todo solo hablan de aguas superficiales, de los grandes regadíos. Entonces, pues los presidentes, el presidente de la Asociación Española es el representante de Castilla-La Mancha, Bernardo Díaz, que es de la Asociación Manchega, y él es el presidente de Villarrobledo. El vicepresidente es Manolo García Quero, que es el presidente de la Junta Central del Poniente Almeriense, y luego estamos nosotros. Pero creamos una asociación que dijimos, oye, tenemos que juntarnos para que las aguas subterráneas, desde el punto de vista de los usuarios, empiecen a estar representadas, pues, y intentemos influir de la manera que podamos en las decisiones que nos puedan afectar. La Administración al principio nos ha visto como unos pocos que a ver qué hacen estos, ¿no? Pero cada vez más ha llegado a romperse, sobre todo es el desconocimiento, es decir, los usuarios son depredadores y nosotros somos los que tutelamos el interés general. Bueno, cuando vas conociéndolos y hablando el mismo idioma, incluso hemos llegado a colaborar, María José García Vizcaíno especialmente, en la época que hicimos en Andalucía, hicisteis... No, la asociación colaboró mediante varios convenios sí, con el Ministerio. Vale. Convenios básicamente para cumplir el objetivo de la Asociación Española, que es promover el asociacionismo y las organizaciones colectivas de usuarios de aguas subterráneas. Y bueno, pues evidentemente fue un impulso bastante grande para la asociación, a partir de lo cual pues ya digamos nos hemos abierto y todos nuestros asociados pues han podido participar, y como ahora supongo que contaría Jordi, tenemos también representación en el Consejo Nacional del Agua, ¿no? Es lo que iba a decir. Entonces, ha sido muy importante, pero bueno, ha sido una labor desde que se constituye la Asociación Española en el 2000, una labor bastante perseverante con el fin de que la Administración nos oiga,
oiga a los usuarios de aguas subterráneas, que hasta ese momento la verdad es que estaban bastante, olvidados tanto en la propia ley de aguas, en la regulación pública, etcétera. Y bueno, hemos tenido ahí unas etapas bastante interesantes, gracias a este tipo de convenios, convenio marco, que fue un convenio marco general con el Ministerio, que a su vez luego derivaba en otro tipo de convenios específicos. También incluso hemos hecho convenios con el Instituto Geominero en un momento dado, y bueno, por supuesto con otro tipo de colaboraciones con todo tipo de asociaciones y comunidades de usuarios de aguas subterráneas que puedan estar interesados en desarrollar y potenciar sobre todo este tipo de colectivos, ¿no? Colectivos y organizaciones de usuarios, que nos parece interesante y muy importante, tanto como ha dicho Mónica como Jordi en este momento. Muy bien. Pues gracias a esta colaboración, hoy en día ya forman parte pues, de esta asociación, que no es que sea la asociación catalana, pues tiene 4 o 5 comunidades y ahora se ha añadido la del Ter, la que hemos creado en Gerona, ¿no? Luego están los de Castellón. La Asociación de Pozos de Riego de la Comunidad Valenciana es muy grande porque engloba muchísimos usuarios. Luego está la Asociación de Usuarios de Castilla-La Mancha, en los que hay unas cuantas comunidades, no todas, del acuífero 23, Campo de Montiel. Luego están los de La Loma, los aceituneros altivos de Jaén, que tienen el acuífero muy abajo, ¿no? Comunidad de Usuarios de Aguas de Bailén, Comunidad de Usuarios de la Sierra de Gádor, la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, la Junta Central del Riego Diario, la Comunidad de Regantes de la Sierra de Altamira. En estudio se están sentando las bases para hacer una gran comunidad en Menorca, estamos empezando, y a nadie, y esto es lo que apelo a todos los asistentes, de que, por suerte o por desgracia, si no pasa en Madrid, no pasan muchas cosas en España. Es muy importante que aquí se creara una comunidad de usuarios para este acuífero, porque aparte de ser la capital, sería la referencia y la presencia en la capital de este tipo de figuras. Y yo creo que el Estado se merece que la comunidad, que los usuarios de aquí se organicen, porque esto sin duda dará mucha fuerza a la Asociación Española, que como veis es la España seca, es la España seca. Donde hay más agua arriba, pues no tienen tantas necesidades. Eso no quiere decir que no hayan aprovechamientos y acuíferos y aguas, pero estas figuras acostumbran a nacer cuando vienen las sequías y cuando vienen los problemas. Por lo tanto, preveyendo que este acuífero ni está en riesgo, que yo no lo sé técnicamente, esto lo dice la Administración, no sé qué dirían los usuarios, no sé si está sobreexplotado, no lo sé, ya lo dirán los técnicos, es el momento de crear una figura, no hay prisa, esto no se hace de un día al otro, hay que crear una gestora, hay que hacer pedagogía, hay que sumar a más usuarios, hay que presentarse a la Administración para que no vean que aquí se va a hacer nada mal, al contrario, pero sobre todo piensen en su bolsillo, porque ustedes son los principales interesados en que no les impongan los precios desde fuera, y piensen de que ustedes tienen que actuar como un sindicato, un lobby, dígale como, que coincidirá con el interés general, porque lo que se pretende es defender este acuífero y que ustedes puedan continuar haciendo sus servicios en aras a la continuidad y a la buena gestión de este acuífero. Y yo creo que las conclusiones: las aguas subterráneas son un recurso natural de gran valor estratégico para el desarrollo social y económico de un territorio. Una gestión eficaz de una masa de agua solo es posible llevarla a cabo con la participación de sus usuarios agrupados en comunidades. Las comunidades son órganos de gestión colectiva que pueden asumir las tareas de control y seguimiento de las masas, así como todas aquellas
medidas enfocadas hacia su protección, la Administración hidráulica y las comunidades deberían compartir responsabilidades en la gestión del agua a nivel jurídico, técnico, social y económico. Las comunidades es una solución para la gestión, protección, explotación y las relaciones con la Administración de las aguas subterráneas. Y muchas gracias.